¿Cómo están mis queridos chicos? Bueno, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Iniciando, en primer lugar, acordándonos un poco de lo que vimos la clase anterior. ¿En qué trabajamos la clase anterior? En la clase anterior, Ángel. ¿Qué hicimos? En la declaración de diferentes tablas que se pueda unir o no se pueda unir, ya sea una tabla con asistencia o con un diferente, otras tablas. ¿Ya con qué cláusula trabajamos? Stephanie, ¿con qué cláusula trabajamos la clase anterior? Inner join. Ya, muy bien. ¿Qué nos permite hacer esta cláusula, Stephanie? ¿Qué nos permite hacer esta clase? Seleccionar una o dos tablas. Ya, muy bien. Seleccionar, ¿solo nos permite seleccionar o qué es lo que nosotros visualizamos al momento que utilizamos esa cláusula? Visualizar las dos tablas que seleccionamos. Los datos que tienen cada una de esas tablas, ¿no es cierto? Cuando nosotros visualizábamos anteriormente o seleccionábamos los datos, solamente podíamos hacerlo de una tabla. Pero al momento que trabajamos con el inner join, nos dice que nos permite unir dos tablas para así nosotros poder ver la información de esas dos tablas, pero en una sola instrucción o en una sola consulta, ¿no es cierto? La clase anterior ya vimos cómo trabajamos nosotros al momento de trabajar con el inner join, valga la redundancia, cómo observamos los datos que usted debe escoger o que usted desea visualizar de dos tablas que tenemos en nuestra base de datos. Pero yo les dije también que nosotros podíamos hacer esa selección o podemos mostrar esa información, pero no solamente de una o de dos tablas, sino también de tres tablas. Para lo que nosotros vamos a trabajar con la siguiente instrucción, que me permitía hacer el slash y el asterisco. Francisco Calvache. ¿Qué me permite hacer el slash y el asterisco cuando nosotros empezamos a trabajar en una instrucción o en una consulta en SQL Server? Señor Calvache, ¿no? Paul. Permite dar un comentario sobre el ejemplo o ejemplo ejercicio que podemos hacer. Ya, muy bien. Nos permite poner la observación o el comentario de lo que usted va a hacer en esa instrucción para que así vaya dándose cuenta usted de lo que quiere hacer o la instrucción que quiere ejecutar al momento de realizar un ejercicio en SQL Server, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos lo siguiente. La siguiente declaración que vamos a realizar, vamos a utilizar con dos cláusulas de inner join para consultar datos de tres tablas. ¿Con qué tablas vamos a trabajar? Vamos a trabajar con la tabla alumnos, que la vamos a especificar una variable con la letra P. Vamos también a trabajar con la tabla asignatura, que a esa tabla nosotros lo vamos a especificar con la letra C. Y también vamos a trabajar con la tabla profesor y a la tabla profesor vamos a trabajar con la variable B. ¿Sí? Ya, observe entonces cómo nosotros tenemos ya aquí la forma de cómo vamos a trabajar. A ver, ¿alguien entiende lo que yo acabé de escribir en estos momentos? Recuerden que cuando nosotros trabajamos en SQL Server, para mí es mucho mejor trabajar solamente con minúsculas, ¿sí? Ya que al momento que nosotros vamos escribiendo las sentencias, el SQL a veces la reconoce como un error. Por eso es preferible siempre trabajar con minúsculas o cuando usted vaya a trabajar con tablas o con variables. ¿Qué es lo que estoy yo afirmando en esta parte de aquí, Stephanie? Cuando pongo alumnos va a ser igual a la letra P, asignatura va a ser igual a la letra C y profesor va a ser igual a la letra B. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí?
comparar los datos. Comparar los datos, no. ¿Alguien que me auxilie? Está reemplazando la palabra grande por una inicial. Ya, muy bien, Ángelis. Más o menos. Vamos, Ángel. ¿Qué Para hago? dar valores a la palabra alumnos. Ya, verán que alumnos no es Dar un una valor. simple palabra. ¿Qué es la palabra alumnos? ¿De dónde saqué esta Una palabra? variable. ¿De dónde saqué esta palabra alumnos? De la tabla. Muy bien, es el nombre de la tabla. Tengo la tabla alumnos, tengo la tabla asignatura y tengo también la tabla profesor. ¿Por qué yo le estoy asignando aquí una variable? Para que mi codificación sea un poquito más fácil al momento de que yo me doy cuenta que cuando voy a trabajar con la tabla alumnos, ¿qué variable debo utilizar, Ángel? ¿Qué variable vamos a utilizar cuando yo sé que tengo que trabajar o tengo que obtener un dato de la tabla alumnos? ¿Con qué variable trabajamos? Con ¿Con la qué P. letra? Ya, muy bien. Ahora, Paul, para la tabla asignatura. Cuando yo quiero visualizar un campo de la tabla asignatura, ¿con qué letra le voy a especificar? Con la C, ahí está la C. Ya, muy bien. Y cuando yo tenga la tabla profesor, perdón, cuando yo voy a trabajar con la tabla profesor y quiero obtener datos de esa tabla, ¿con qué letra le especificamos, Ángeles? Con la letra B. Ya, muy bien. Vamos a ver entonces lo que estoy diciendo aquí, en esta parte. ¿Por qué yo les pongo aquí en el comentario? Para que ustedes se vayan a dar cuenta cómo vamos a hacer nosotros la codificación o cómo vamos a empezar a iniciar esta consulta, ¿ya? ¿Con qué palabra empiezo yo cuando quiero hacer una consulta? Select. ¿Cuál es la instrucción? No le escuché, repítame, por favor. Select. Ya, muy bien. Vamos entonces a hacer nuestra consulta iniciando con la palabra select. Muy bien, con la instrucción select. Ahora vamos, siempre que usted vaya a hacer consultas, no se olvide de verificar qué campos tienen cada una de las tablas. Yo sé que voy a trabajar con la tabla alumnos y vamos a ver qué campos tenemos aquí. Miren todos los campos que tenemos. También voy a trabajar con la tabla asignatura y vamos a ver qué campos tenemos en asignatura. Y de igual manera en profesor y vamos a ver qué campos tenemos nosotros aquí en profesor. ¿Ya? Vamos a hacer una consulta de 3 tablas, es decir, vamos a verificar o a mostrar la información de los campos que deseamos visualizar, pero seleccionándolos de 3 tablas, ¿ya? Para eso vamos a empezar. Nosotros a continuación de que ponemos nuestra palabra select, vamos a especificar qué campos es los que vamos a visualizar. Por ejemplo, yo quiero el ID de mi tabla alumnos. Muy bien. Ahora también yo quiero el nombre de mi tabla alumnos. El campo estamos hablando, ¿no es cierto? Recuerde que al finalizar esta línea siempre hay que poner la coma. También quiero el apellido. De igual manera, yo quiero también la dirección. La dirección. Estamos trabajando con los datos del alumno, ¿sí? Ahora, recuerde que cuando nosotros trabajamos con la instrucción select, usted aquí debe especificar de qué tabla usted desea la información o desea visualizar los datos. ¿De qué tabla es la que estoy trabajando, Stephanie? ¿Con qué tabla? Alumnos. Ya, muy bien. Alumnos, ¿con qué letra estamos nosotros reemplazando esa tabla alumnos? Con la letra P. Muy bien, con la letra P. Entonces ponemos nosotros la letra P y el punto. ¿Qué estamos diciendo aquí en esta línea de código? Que yo quiero seleccionar el ID de mi tabla alumnos, porque yo en alumnos, miren, aquí tengo mi palabra alumnos y en esa tabla yo estoy reemplazándole por la letra P, ¿sí? Vamos entonces con el siguiente. Vamos a ver. Entonces vamos a ponerle como también quiero
el nombre de la tabla alumnos, también el apellido y la dirección del alumno. Por lo tanto, yo voy a reemplazarle con mis letras P. Adicional a esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo ya tengo datos de mi primera tabla, que es mi tabla alumnos. Ahora vamos con asignatura. En mi tabla asignatura yo quiero solamente visualizar el nombre de la asignatura. Para eso, ¿con qué letra le reemplazo yo, Paul? ¿Cuál en asignatura dijo? Sí, en asignatura. La C. Muy bien, entonces como yo quiero solamente el nombre de mi asignatura, vamos a reemplazarla. Listo. Miren, ya estoy trabajando con los campos de dos tablas. Tengo alumnos y también tengo asignatura. Ahora yo quiero trabajar con una tercera tabla. Vamos a trabajar con la tabla profesor. ¿Con qué letra le reemplazábamos esa tabla profesor? Ángel. Con la letra B. Ya, muy bien. B, punto. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a seleccionar los campos de la tabla profesor. De aquí vamos a seleccionar el nombre, el apellido, la dirección y el nivel académico, ¿ya? Vamos entonces, les dije que vamos a visualizar el nombre, el apellido. Vamos a visualizar el apellido. También vamos a visualizar solamente el nivel académico, ¿ya? Nivel académico. Recuerde que cuando usted va a poner los campos de aquí debe ver o debe especificar los mismos campos que tiene en la tabla. Así que si es que usted se equivocó con una letra, ya nos va a ejecutar o nos va a salir un error, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo estamos trabajando. Yo estoy trabajando. Vamos a seleccionar. ¿Qué vamos a seleccionar? Voy a seleccionar 4 campos de mi tabla alumnos, un campo de mi tabla asignatura y 3 campos de mi tabla profesor. Recuerde que cuando nosotros acabamos de asignar la variable en la cual estamos almacenando la tabla, al finalizar no se pone la coma, porque si le ponemos la coma nos puede salir el error, ¿no? Vamos a ver, ¿de dónde queremos nosotros visualizar esta información? ¿Ya? Entonces, vamos a ver, cuando usted vea la palabra from, quiere decir que aquí debe especificar las tablas con las que usted va a trabajar. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a empezar a poner los datos de mi tabla en la variable. Vamos a asignarle. Entonces, vamos. ¿Cómo se llama mi primera tabla con la que estamos trabajando? Se llama alumnos. Alumnos, ¿sí, no? Déjame ver si es alumnos mismos. Sí, es alumnos. ¿Con qué variable vamos a trabajar? Para alumnos, con la variable P. Muy bien. Ahora acá vamos nosotros a trabajar con el inner join. Ya, cuando trabajamos con el inner join, nosotros ya sabemos que este inner join me quiere decir que usted debe seleccionar otra tabla más de la cual usted quiere visualizar los datos. Entonces, vamos con la siguiente. Vamos a especificar mi tabla asignatura. Muy bien. En esta tabla asignatura vamos a ver con qué variable vamos a trabajar. Con la variable C. En donde nosotros vamos a comparar el ID de mi tabla asignatura para que vaya comparando también con el ID un ratito. Ya comparamos con el ID de mi tabla alumnos, ¿sí? Vamos a ver. ¿Ya? A ver, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí nosotros? Lo que estamos haciendo aquí es comparando el primero,
Inicializamos a mi tabla alumnos en la letra P, en una variable en la cual vamos a almacenar cada uno de los campos que están en esta tabla. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos comparando acá? Lo que estamos haciendo es que mi tabla asignatura sea almacenada en una variable C, en donde C, es decir, el ID de mi asignatura va a ir comparando con el ID de mi tabla alumno para que ahí refleje los campos que nosotros estamos solicitando. Es decir, los campos que yo tengo aquí, el código, el nombre, el apellido, la dirección de mi tabla alumnos y también el nombre de la tabla asignatura. ¿Hasta ahí está entendido, chicos? ¿Está entendido? Hasta aquí hicimos la clase anterior, ¿no es cierto? Nosotros lo que hicimos es visualizar los campos de dos tablas de acuerdo a lo que usted desee ver de la información de esas tablas, ¿sí? Ahora, si yo digo que voy a trabajar con 3 tablas, usted entonces nuevamente tiene que escribir la cláusula inner join. ¿Qué me faltaría aquí? ¿Qué debería yo poner ahí? ¿Quién me ayuda? ¿Qué tabla me falta especificar? Yo ya tengo alumnos, ya tengo asignatura. ¿Qué tabla me falta especificar? La tabla profesores. Muy bien, la tabla profesor. ¿Con qué variable estamos trabajando con la tabla profesor? Con la variable B, ¿no es cierto? En donde la tabla con su código primario va a comparar con la tabla alumno, porque desde ahí empieza a comparar, desde la primera tabla que nosotros especificamos con el ID o la clave primaria que nosotros le llamamos. ¿Sí? Mire, hasta ahí. ¿Está fácil o está difícil? Cuénteme. Ya, lo único que nosotros hicimos esta vez es que ahora estamos trabajando con tabla alumnos, con la tabla asignatura y la tabla profesor. Estamos especificando 3 variables que van a reemplazar a los nombres de las tablas. P corresponde a mi tabla alumnos, la letra C corresponde a mi tabla asignatura y la letra B corresponde a mi tabla profesor. Estos son los campos que yo quiero visualizar. Ahora, como tengo estos campos, ¿qué debemos nosotros ir comparando? Lo que aquí estamos haciendo en el from, recuerde que siempre cuando se refiere a from, quiere decir que usted debe especificar las tablas con las que va a trabajar. Voy a trabajar con alumnos, con profesor, con asignatura y con profesor. Ahora, ¿qué hace este inner join? Lo que me permite es unir la información de estas 3 tablas para visualizar esta información que usted necesita. ¿Qué estoy haciendo con esta instrucción después de long? ¿Qué me está haciendo? Me está comparando aquí. La letra C hace referencia a la tabla asignatura, si visualiza. Está comparando la clave primaria de mi tabla asignatura con la clave primaria de mi tabla alumnos. Y ahora el otro inner join lo que está haciendo es que a la tabla profesor le asigna una variable B en donde la tabla profesor va a comparar su clave primaria con la clave primaria de mi tabla alumnos, que es con el orden que usted está trabajando. Ahora veamos si es verdad lo que hicimos. Como usted puede visualizar, no tenemos líneas de color rojo debajo de cada uno de los campos. Por lo tanto, parece que no tenemos errores de sintaxis, pero verifiquemos. Primero, para realizar siempre una ejecución debe verificar que esté trabajando en su base de datos, ¿no? Nosotros estamos trabajando en la base de datos colegio, como usted puede visualizar en el explorador. Ya estamos con esa base de datos, por lo que no necesito ponerla en uso. Selecciono, verifico si tengo errores y voy a ejecutar. Ahí está. ¿Qué tenemos? Tenemos el ID, el nombre, el apellido y la dirección. ¿De qué tabla? De mi tabla alumnos. Tengo también un nombre, pero este nombre hace referencia a qué tabla, al nombre de la asignatura de la misma tabla, que lleve el mismo nombre. El nombre, el apellido y el nivel académico que tengo acá, en cambio, son estos 3 campos que estoy visualizando yo, pero de mi tabla profesor. ¿Qué les parece, chicos?
Cuéntenme, ¿cómo vamos? ¿Está fácil, difícil? Chicos, ¿está duro? Ángel, Ángeles. Ya, verán, lo único en lo que pueden caer al momento que están codificando o están creando esta consulta es en esto. Cuando usted le está asignando la variable al campo. ¿Por qué le pongo P? Porque yo sé que en P tengo los datos de mi tabla alumnos. Yo sé que en la letra C voy a especificar los datos de mi tabla asignatura, perdón, los campos. Y en la letra B, yo sé que voy a trabajar con mi tabla profesor. Y acá lo único que yo hago es asignar una variable a las tablas y con eso voy a ir comparando los códigos de las claves primarias para que vaya buscando la información que yo necesito visualizar. ¿Qué les parece? ¿Ahí está bien? ¿Más entendido? ¿O no? Sí. ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? Sí. ¿Sí está claro, guaguas? Ya. Sí. Ya, entonces lo que estamos trabajando es con consultas, con buscar información, con todo lo que nosotros necesitamos para manejar nuestros datos en la base de datos, ¿sí? Ahora, también hay otra parte muy importante a lo que se refiere a la base de datos, que son las vistas. ¿Qué son estas famosas vistas? Vamos a ver, si han de haber escuchado ustedes de las vistas, ¿no es cierto? Veamos entonces, ¿qué son estas vistas? Ya. Vamos a ver lo que son las vistas en SQL Server, ¿sí? ¿Qué es una vista? Una vista es la creación de una tabla virtual cuyo contenido se define mediante una consulta a partir de una tabla específica. Miren, por lo tanto, una vista es una consulta, de igual manera es una consulta. Pero ¿qué hace esta vista? Lo que nos permite hacer es reducir lo que nosotros, las líneas de código que nosotros utilizamos en una consulta normal. Como ustedes observaron en la que se refiere al inner join, nosotros tenemos bastante información ahí o bastantes líneas de código, ¿no es cierto? Y las vistas lo que nos va a ayudar a hacer es a disminuir esas líneas de código, ¿sí? ¿Para qué nos puede servir una vista? Una vista nos sirve para proporcionar información a los usuarios de una forma personalizada. Cuando se refiere a vista, usted también puede hablar de una consulta, ¿sí? Entonces, por eso nos dice que nosotros utilizamos información personalizada, es decir, yo quiero solo los datos, 4 datos de una tabla X. De igual manera, necesito un dato de la tabla asignatura, por ejemplo. Entonces, eso es realizar una consulta de forma personalizada. Se la puede utilizar como una forma de seguridad, ya que no se permite el acceso directo a la tabla base. Vamos a ver entonces cómo hacemos nosotros y qué instrucción utilizamos para crear una vista. Ya, vamos a guardar esta vista que acabamos de realizar. Pongámosle. Ya, primero guardamos. Para que no se les pierda la codificación, recuerde usted que siempre debe guardar, ¿no? Entonces voy a cerrarla. Y vamos a iniciar entonces a ver cómo trabajamos nosotros con vistas dentro de SQL Server. Recuerde que la creación de vistas o cualquier otra instrucción la podemos hacer de forma gráfica, pero también con lenguaje SQL. Entonces nosotros lo que tenemos que aprender primero siempre es del SQL para que luego lo haga de una forma gráfica, ¿sí?
¿A qué me refiero con una forma gráfica? A que usted puede crear vistas, puede crear procedimientos, puede crearlos de forma gráfica solamente con dar un clic derecho, new vista, new procedimiento. Entonces a eso se refiere con la forma gráfica. Pero cuando yo quiero trabajar con una vista y creando el lenguaje SQL, siempre nos vamos a empezar creando o dando clic en new query para poder codificar. ¿Sí? Vamos entonces a crear una vista. No hay tanta diferencia en lo que nosotros hacemos con el select, ¿sí? Porque cuando creo una vista me dice que yo puedo reducir las líneas de código de una consulta. Por lo tanto, una vista también es una consulta que usted puede usarla para trabajar de acuerdo a las peticiones o a los ejercicios que vaya a realizar cuando vaya a mostrar la información de una tabla, ¿sí? Para nosotros crear una vista, vamos a empezar escribiendo la sentencia o la cláusula con la cual usted va a escribir. Entonces vamos a poner create view. Ahí está. Esta es la sentencia que nosotros necesitamos para crear una vista, ¿sí? Yo le voy a poner un nombre a esta vista. Le vamos a poner el nombre, pongámosle consulta, ¿ya? Así la vamos a llamar. Usted aquí está asignándole un nombre a esta vista que vamos a crear, ¿sí? Vamos a poner la siguiente instrucción que es el as. ¿Qué nos permite hacer el as? El as nos permite especificar con qué datos y de qué tabla se va a trabajar. Entonces, por lo tanto, nuevamente aparece esta famosa instrucción select. Aquí es en donde usted va a elegir los campos de una tabla que quiera mostrar. Por ejemplo, vamos a trabajar con la tabla, a ver, veamos, profesor. Vamos a trabajar con la tabla profesor, ¿ya? En la tabla profesor nosotros tenemos 2, 3, 4, 5, 6 campos específicos, pero recuerde cuando usted realiza una consulta, puede usted escoger o visualizar los datos que necesiten, no necesariamente deben ser todos los que tiene en la tabla, ¿sí? Vamos entonces a seleccionar el ID, el nombre, vamos a seleccionar el apellido y la dirección. Ya, ahí está la dirección. ¿De dónde vamos a seleccionar o de qué tabla? De la tabla profesor. Listo. Hasta ahí, esta es la instrucción o las líneas de código que yo utilizo para crear una vista. Vamos a ver entonces si es que al ejecutar estas 3 líneas de código me sale algún error. Pero como ya saben, si no tenemos una liñita de color rojo bajo de las instrucciones, debemos decir que ya no tenemos errores en nuestra consulta. Muy bien. Ahora, aparte de que nosotros creamos estas 3 líneas de código, nosotros ¿cómo vamos a consultar o cómo vamos a verificar la información que estamos pidiendo en esta vista creada? Para eso nosotros vamos a escribir la instrucción select y vamos a poner asterisco from, pero ahora la diferencia que en el from ya no vamos a especificar la tabla que yo quiero consultar, sino que ahora como yo estoy trabajando con una vista, voy a consultar esta vista que acabamos de crear. Entonces, ¿cómo se llama mi vista? Se llama consulta. Listo, veamos si es verdad. Voy a seleccionar, voy a ejecutar y me salió error. El error que sale no es porque está mal escrita la instrucción, es por el SQL. ¿Sí? Veamos, verifiquemos, quitemos espacios y todo eso es lo que nos pasa cuando tenemos este pequeño error. A ver, veamos, seleccionamos el ID, el nombre, el apellido, la dirección. ¿Y de qué tabla? De from profesor.
Ya. Tal vez me ayudan viendo si es que está alguna coma, algún espacio, ¿ya? Porque ahí es cuando me da el error. Ya, ahí ya sé qué hice. Ya sé cuál es el error. Ya, veamos si es eso. Sí, ya. A ver, ¿quién sabe cuál fue el error que hice? Clarito han de haber visualizado ustedes. Que sí nos puede pasar. Ya ven, ya me pasó a mí. ¿Qué hice? Lo único que yo hice es seleccionar mis 3 líneas de código y aquí ¿qué hice? Solo verifiqué si es que había errores. Pero si es que yo verifico, no quiere decir que ya estoy creando esta vista, sino que para eso debo presionar el ejecutar. Al momento que ejecutamos, ahí estoy diciendo yo que se cree una vista de la cual voy a seleccionar el ID, el nombre, el apellido y dirección de la tabla profesor. Cuando doy clic en ejecutar, ¿sí? ¿Está entendido? Entonces, lo que yo hice al inicio es solamente seleccionar y verifiqué si es que tengo errores o no. Como no tenía errores, yo escribí mi nueva línea de código y con esta línea de código obviamente me va a salir el error. ¿Por qué? Porque esta vista aún no estaba creada. ¿Sí? ¿Sí me entendieron, chicos? Ya, entonces veamos el resultado de esta vista. Nosotros tenemos el ID, el nombre, el apellido y la dirección ¿de qué? De mi tabla profesor que está creada en esta vista consulta. Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta? Pregunten, por favor. O si no, ¿todo está claro? ¿Sí? ¿No? Sí. No, Inge, no tiene nada que ver en lo que sale la línea roja al principio. No sale nada. ¿Sí se dio cuenta que no salía error? No sale nada. O Entonces, sea, yo sé que no sale error, pero o sea, sigue marcado. sí, O sea, no pasa nada porque ya está creada la consulta y se ejecutó. No pasa nada, eso es por el SQL mismo. ¿Sí? ¿Está entendido? Sí, no, está fácil. ¿Sí está fácil o no? Sí. Cuénteme. Sí, ya. Ahora miren, nosotros cuando creamos una vista, como les decía, nosotros aparte de que creamos una consulta con líneas de código, nosotros podemos visualizar esa consulta acá. Vamos a la base de datos colegio y vamos, déjenme encerrar esto que está todo abierto. Ya, y nos vamos a View. Si ven aquí, estas son las vistas. Vamos a abrir Views y entonces yo puedo ver que tengo 2 consultas. Una que se llama consulta y la otra que se llama datos. ¿Sí? ¿Está entendido, Wows? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No? ¿Está fácil? Recuerde que lo único que tenemos que aprender no son las líneas de código. La sintaxis, cómo debe ir, cuándo finalizo una coma, cuándo finalizo con una coma, cuándo no, porque hay algunas instrucciones que sí finalizan con coma, en cambio otras no. Entonces, todo eso hay que verificar siempre, ¿sí? Ahora, cuando nosotros ya creamos una consulta, también nos da una opción o una cláusula que podemos utilizar para también alterar esta vista. Perdón, consulta dije anteriormente. Alterar esta vista. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué tal si es que yo solamente quiero de esta selección de los campos de la tabla profesor, solo quiero visualizar 2 campos nada más y quiero eliminarles a los demás? No es que usted nuevamente va a crear otra vista y va a borrar, no, sino es que yo quiero a esta misma vista consulta modificarle y solo visualizar 2 campos. Ya no quiero yo los 4 campos que tengo aquí, ¿sí? O puedo visualizar solo un campo y borrar todos los que tengo aquí. Pero no quiere decir que usted va nuevamente a seleccionar aquí y borrar estos 2 campos que están de más. No, sino que usted tiene que utilizar una nueva instrucción. Esta instrucción se llama la instrucción alter. ¿Qué me permite? Su nombre clarito lo dice, el alter. Me permite alterar el contenido que yo tengo en mi vista creada anteriormente, ¿ya? Vamos a especificar entonces el nombre de la vista con la que estamos trabajando. La vista es consulta. Listo. Entonces aquí, ¿qué quiero hacer? Yo quiero seleccionar, ahora ya no quiero seleccionar 4 campos, sino quiero seleccionar solamente la dirección de mi tabla profesor. ¿Sí? Hasta aquí. Veamos si es verdad lo que estoy diciendo.
Verificamos si es que hay errores, ejecutamos, muy bien. Ahorita como ya ejecuté, mire, me dice que se completó correctamente. Ahora, ¿qué me falta para visualizar estos cambios que yo hice? Voy nuevamente a poner el select, asterisco, from, y recuerde que cuando estoy trabajando con vistas, ya no trabajamos con la tabla, sino con el nombre de la vista, que es consulta. Listo. Veamos si es que es verdad. Verificamos y ejecutamos. Ahí está. ¿Sí ven? Ahora yo en mi vista solo puedo visualizar la dirección de mi tabla profesor. Ya la alteramos. ¿Qué quiere decir eso? Borramos o cambiamos algo que usted no quiera visualizar en la vista. ¿Sí? Ahora la vista solamente me va a permitir trabajar con el campo dirección que estamos visualizando. Ya, chicos, ¿qué les parece? ¿Cómo vamos? ¿Está fácil? ¿Está difícil? Recuerde que para trabajar en SQL debe estar usted bien atento de lo que va escribiendo, de las instrucciones que se le van apareciendo por defecto, porque ahí es donde usted tiene que ir seleccionando campos, nombres de tablas y todo eso, ¿sí? ¿Está entendido, mis queridos chicos? Y que deje